Bienvenidas y bienvenidos a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucao y los acompañaré con la información más relevante de nuestro continente. Iniciamos. Denuncian que cientos de niñas y niños haitianos se encuentran con paradero desconocido en Chile. Habrían ingresado al país en el marco de un programa de reunificación familiar, pero la relación con los adultos que los acompañaban nunca habría sido verificada. Desde la comunidad haitiana dudan de los informes. Cuba aprueba una histórica reforma que apunta a liberalizar y descentralizar su economía en medio de la crisis provocada por la presión estadounidense. En Aquí América te contamos las claves. El gobierno de Daniel Noboa anuncia una etapa de guerra total contra el crimen organizado y ratifica la declaración de conflicto armado interno en Ecuador. Polémica por las garantías de inmunidad para fuerzas militares extranjeras y locales. Cientos de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano que ingresaron a Chile en 2025 tienen actualmente paradero desconocido. Esto según el gobierno de José Antonio Kast. En el marco de un programa de reunificación familiar, los menores fueron trasladados en vuelos charter desde Puerto Príncipe, acompañados por adultos cuya relación nunca habría sido verificada por las autoridades migratorias chilenas. La Fiscalía General investiga los delitos de tráfico de personas, tráfico de migrantes, entre otros. Nuestro periodista Leonardo Honores nos amplía desde Santiago. Se mantiene la investigación abierta en Chile respecto del paradero de al menos 200 niños, niñas y adolescentes menores de edad que ingresaron al país durante el año pasado en el marco del proceso de reunificación familiar. Esto ha generado una discusión y preocupación bastante importante, al punto que el gobierno instauró una fuerza de tarea que coordina todos los estamentos públicos, pasando por las policías, departamento de migración también, para poder determinar el paradero justamente de estos niños, niñas y adolescentes, estos menores, y también por supuesto revisar los protocolos, si es que se revisaron administrativamente todos los niveles de control. Se ha generado discusión sobre este tema específicamente respecto de vuelos charter, los cuales habrían llegado un número importante de menores de edad acompañados de pocos adultos, sin que se verificara, se ha dicho, si es que existe algún nivel de parentesco entre ellos. De acuerdo a la Policía de Investigaciones, quienes son los encargados justamente del proceso migratorio de los aeropuertos aquí en Chile, estaba todo en regla. También se han revisado los documentos oficiales del Departamento de Migración. Hay una investigación que está realizando la Contraloría General de la República. Ya se conoció un primer preinforme, los primeros antecedentes. Se espera que la próxima semana se pueda conocer el resultado completo de esta investigación. En paralelo, por supuesto, sigue la indagatoria que está desarrollando la Fiscalía. Eso va por un carril distinto, separado, así como también lo político, que ha convocado justamente a reuniones en el Palacio de la Moneda, encabezadas por el presidente Kast, justamente para poder verificar esta información y poder actualizarla y entregar el detalle del paradero de estos menores de edad. En las últimas jornadas se ha podido ubicar a algunos de ellos, pero todavía la investigación sigue en curso. Respecto de los próximos pasos y también remontándonos al origen, digamos, de esta crisis migratoria, hay que decir que al inicio del 2000 Chile fue parte de la MINUSTAH, esta misión humanitaria en Haití. Y eso justamente es un punto inicial, desde un punto de vista de los elementos de coordinación que posteriormente, hacia el 2018, dieron pie a estos convenios migratorios que facilitaron justamente el traslado de ciudadanos haitianos hacia Chile. En algunos casos, por supuesto, también poniendo el foco si es que se estaba cumpliendo con todas las normas, y eso es algo que también se está revisando en este proceso. La Fiscalía lo que está investigando en este caso en particular es si es que hubo tráfico de personas. Sobre este tema consultamos con William Pierre. Él es vocero de la comunidad haitiana en Chile. Le preguntamos sobre la visión de los migrantes haitianos respecto a esta información. Y esto nos dijo. Bueno, como migrante, como vocero de mi comunidad acá en Chile, estamos muy consternados de los acontecidos, de lo que dice el gobierno, pero yo personalmente y mi comunidad no estamos en la altura de desmentir al gobierno, pero la realidad empezó a salir por sí sola y hay irregularidades que mucho más allá hay que esperar la respuesta del gobierno, lo que dirá.
dado que en la sexta región de Chile, Graneros, hace menos de 5 minutos yo estuve en un colegio donde están estudiando 9 niños que el gobierno incluyó en su listado que habían sido desaparecidos, donde los padres están muy molestos diciendo que sus hijos están viviendo con ellos. Ahora no sabemos cuál es el método del actual presidente de la República usando el nombre de estos niños, adolescentes haitianos, diciendo que hay tráfico o desaparecido que se asocia a extraído de órgano, delito sexual, o sea, se dicen de todo. Incluso de parte del gobierno no han podido esclarecer la cifra. La prensa dan cifras distintas y estamos molestos, con rabia e impotencia. Están vulnerando los menores niños haitianos. ¿A qué fines? No sabemos. ¿Sería para atacar el gobierno pasado? Tampoco sabemos. ¿Por qué? Los menores haitianos ingresaron con visa otorgada por el Estado. Las solicitudes se realizaron de forma correcta. Los niños que dicen que están o que han sido o que habrían desaparecido, tampoco el gobierno no ha mostrado una denuncia de dichos padres o madres. También le consultamos si la comunidad haitiana de Chile tiene temor de que los hechos denunciados den pie al gobierno de Kast para restringir la llegada de migrantes del país caribeño a Chile. Esto nos respondió. Obviamente, porque si están mintiendo sobre infancia, el gobierno estaría intentando poner barrera, pero vamos a estar siempre a pie de lucha, porque los haitianos no vinieron caminando. Los haitianos que pidieron niños están legal en Chile. Algunos están en la renovación de su residencia temporal. Claro, hay un temor. El país está siendo dirigido por extrema derecha. Y lo conocemos, lo sabemos muy bien. Pero siempre vamos a estar en la mira, en la altura. Y por ende, si hay irregularidad, que sea juzgado y castigado. No lo descarto. Pero se tiene que respetar el derecho de las migraciones, de los desplazados. Yo estoy en Chile no porque no quiero, porque quiero. Es porque no existe empleo y seguridad en mi país. Cambiamos de tema porque el gobierno cubano aprobó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de medidas para liberalizar y descentralizar el sistema económico del país. Si bien la administración de Miguel Díaz-Canel aseguró que las reformas no rivalizan con el proyecto socialista, los cambios le darían un mayor poder al sector privado en la isla. ¿Qué podría cambiar con este proyecto al interior del país? Lo vemos en el siguiente informe de Diego Bassani y Maxime Plubinet. Cuba da un histórico paso para transformar la estructura de su economía. El Comité Central del Partido Comunista y la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobaron una serie de medidas para descentralizar y desregularizar la operación de su aparato productivo. Lo que nos proponemos poner en marcha es una agenda económica y social de emergencia, con medidas que forman parte de nuestro programa de gobierno y de políticas aprobadas por el partido, junto a decisiones que no pueden seguir esperando. En concreto, las reformas permitirían una mayor autonomía a las empresas estatales y los municipios en búsqueda de dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de modificaciones que permitirían la entrada en el sector turístico de nuevos actores y facilidades para la inversión en la isla por parte de extranjeros y cubanos no residentes. Alteraciones que le darían un mayor poder al sector privado en un mediano plazo. Propuestas para enfrentar la crisis que abren una ventana transformadora que, de no implementarse en estos momentos, puede generar consecuencias irreversibles en el orden político y social. Pero quiero reiterar que estas transformaciones no constituyen una desviación del proyecto socialista. Por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo. Un cambio de paradigma en un país cuya economía está mayoritariamente estatizada desde los años 60.
Las reformas llegan en un momento de fuerte presión por parte de la administración de Donald Trump. Este jueves, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance declaró que si La Habana toma las decisiones correctas, habrá una mejor relación binacional. Los problemas de la economía cubana se han agudizado durante los últimos meses, gracias al bloqueo marítimo estadounidense y las amenazas de sanciones contra los buques que buscan abastecer de combustibles a la isla. Sin embargo, los problemas financieros de Cuba vienen de larga data. El PIB del país cayó 15% en los últimos 6 años, sin el más reciente cerco energético, pero con el bloqueo que está en curso desde 1962, la caída de la economía fue de alrededor de 4% en 2025. Y el presidente Daniel Noboa otorgó inmunidad a militares y policías, tanto locales como extranjeros que operan en Ecuador, en el marco de una nueva ratificación del estado de conflicto armado interno. Desde algunos sectores crece el temor debido a los antecedentes y abusos y también a crímenes entre las fuerzas del Estado. Nuestra corresponsal Carolina Mela nos amplía desde Guayaquil. Es la segunda vez que Daniel Noboa decreta un conflicto armado interno, pero la clave de este nuevo documento está en las reglas que está imponiendo, y es conceder indultos a favor de militares, policías y civiles que participen en las acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en Ecuador. La inmunidad se extiende para los militares de otros estados cooperantes que participen de estas operaciones aquí en territorio ecuatoriano. Exhorta también a la Asamblea a otorgar amnistías. El gobierno no ha informado qué países están interesados en enviar tropas acá a Ecuador para desplegarlos en territorios donde manda el crimen organizado. Con Estados Unidos existen 3 acuerdos firmados por el gobierno anterior y ratificados por Noboa, en los que ya establece inmunidad para las operaciones que realicen en el país. Este es el segundo intento de otorgar inmunidad a militares y policías. En el 2025 el Ejecutivo envió una ley denominada de solidaridad, en la que también establecía amnistías para las Fuerzas Armadas, una institución que hace pocos días, en un acto inédito, su comandante tuvo que pedir disculpas públicas por la desaparición forzada de 4 niños del barrio Las Malvinas en Guayaquil, que después aparecieron muertos. Por este caso hay una sentencia máxima contra 16 soldados. Desde que los militares se hicieron cargo de la seguridad de las calles, tienen denuncias por 51 personas desaparecidas. La decisión además llega horas después de una balacera en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil que terminó con la muerte de Carlos Suástegui, cabecilla de la banda criminal Los Águilas y considerado un objetivo de alto valor por las propias autoridades ecuatorianas. El nuevo decreto se suma a una serie de estados de excepción que Noboa ha mantenido durante casi 2 años y medio para combatir la violencia, pero los resultados no son los esperados. Hasta mayo se registraron 3.500 homicidios. Y así llegamos al final de esta edición. En la producción estuvieron Cristian Vargas y Giovanni Agudelo. Gracias a ellos y a todo el equipo técnico y por supuesto gracias a ustedes por acompañarme. Mi nombre es Alejandra Loucau y esto fue Aquí América. Hasta la próxima.